están? Bienvenidas, bienvenidos a Aquí se debate. 15 y 16 de agosto es una fecha clave para el Frente Amplio. Es la elección de su nueva directiva. 56.000 militantes convocados. La interrogante es ¿cuántos van a asistir? La última vez, 12.000. Las dos candidatas se enfrentan por primera vez en televisión para conversar, para debatir y para darle cuenta también no solo a su militancia, sino que al país cuáles son las distintas visiones que las llevan a competir por la presidencia del Frente Amplio. ¿Cuál es su proyecto futuro? Esto es Aquí se debate. Y vamos a presentar a las dos invitadas. Les agradecemos muchísimo que nos acompañen. Está la actual presidenta, evidentemente, del Frente Amplio, Constanza Martínez. Bienvenida, Constanza. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación y hola, Gael. Ojalá que sea un lindo debate. Ojalá que apasionado, además de de lindo apasionado y que le muestren además informativo sobre todo, eso es lo más relevante. Gael Llomas, diputada, ¿cómo está? Bienvenida, también la desafiante en esta elección de directiva del Frente Amplio. Bienvenida. Bien, muchas gracias por la invitación. También saludar a Constanza y decirte que me es muy grato el poder también decirle al país que son dos candidatas mujeres a la presidencia del Frente Amplio, así que la próxima presidenta del Frente Amplio va a seguir siendo mujer. Sí, ahí está. Presentadas ambas, comenzamos con el único momento en que no se pueden interrumpir, que son 60 segundos de libre disposición, libre entre comillas, pero la idea es que vamos a hacerlo por el orden de los apellidos al principio, después invertimos para el final, para el cierre. Pero les queremos preguntar y que ustedes le cuenten a quienes nos están viendo a través de las pantallas de CNN Chile, de todas las plataformas digitales, ¿cuál es su proyecto? Porque imaginamos que tienen diferencias, que tienen énfasis, entonces después vamos a seguir el debate. Una primera aproximación. ¿Cómo resumen en un minuto su proyecto y por qué quieren dirigir el Frente Amplio? Constanza primero, a esa cámara, 60 segundos desde ahora, ya. Chile está viviendo un momento muy difícil, un gobierno de ultraderecha que no ha tenido límites y que ha hecho retroceder lo que con mucho esfuerzo habíamos logrado ganar después de décadas de lucha. Por eso no basta simplemente con estar dando discursos grandilocuentes, sino que hay que hacer la pega y hay que organizar esa esperanza. La invitación de nuestra lista, Un Frente Amplio para Chile, recoge experiencias diversas. Tenemos una lista que tiene dirigencia sindical, concejales también, un exministro, personas que han trabajado hace muchísimo tiempo en la orgánica de nuestro partido, pero sobre todo tenemos un proyecto. En estos 2 años hemos logrado consolidar un partido en unidad, lograr tener la bancada más grande la más grande de la oposición y al mismo tiempo tener un partido que se desarrolla en todo Chile. Necesitamos pasar a un segundo nivel, sin desconocer lo que hemos avanzado, sino más bien en poder abrazar nuestra historia con orgullo frente amplista para darle frente a la derecha y no solamente resistir. Gael Llomas, diputada, 60 segundos también para usted. ¿Por qué quiere dirigir el Frente Amplio? ¿Cuál es el corazón de su propuesta y su diferencia? 60 segundos de esa cámara, desde ahora, ya. Hago política porque quiero un país más justo. Mi familia vive en el bosque, yo vivo en la comuna de San Miguel. He representado a los vecinos de mi distrito, conviviendo con ellos día a día, conociendo sus frustraciones, sus alegrías, y desde ahí hago política. Es por eso que quiero un Frente Amplio que represente a las mayorías del país. Un Frente Amplio que se enfrente y que defienda los derechos de las personas, sobre todo frente al gobierno de José Antonio Kast, que también ha empobrecido al país. Ha subido la canasta básica acumulada en la inflación un 0,6% en el último tiempo, sobre todo por la decisión que tomó con el bencinazo. Y eso afecta a las personas. Quiero un Frente Amplio que tenga una propuesta país, que mire al futuro, pero que también se haga cargo de los problemas de hoy, que proponga, que reaccione y que además tenga una propuesta que le dé soluciones concretas a las personas. Para eso, también que levante propuestas como, por ejemplo, ponerle tope a los precios de los arriendos, tener precio justo para los medicamentos. Y así también construir una unidad social y política que permita darle esperanza al futuro de Chile. A ver, hay algún énfasis distinto en lo que dicen, pero todavía no entendemos bien porque si no hubiera diferencia entre ustedes, me imagino que se podría haber hecho una lista unitaria. Entonces le quiero preguntar a cada una si me puede decir cuál es, a su juicio, pueden discrepar y después pueden debatir si no están de acuerdo con lo que dice la otra, ¿cuál es su principal diferencia con su oponente? ¿Parto yo? Sí.
Se pueden mirar, me pueden mirar a mí, como ustedes quieran, hay libertad en todo eso. A mi juicio, ¿Sí? nuestra lista tiene un énfasis muy importante en hablarle a Chile, pero también reconocer el trabajo que se ha realizado como Frente Amplio. Nosotros tuvimos un proceso de unidad que fue muy complejo, pero que a mí por lo menos me da mucha esperanza, y el Congreso nos acaba de dar una ruta clarísima hacia dónde tenemos que dirigirnos, y por lo tanto creo que más que buscar una foja cero, la idea es pasar a un siguiente paso que permita consolidar lo que hemos aprendido, pero sobre todo valorar el trabajo de emergencia política del partido hacia el futuro y hacia mayores mayorías. ¿Ustedes buscan foja cero? Es lo que le está diciendo su contendora. Nosotros reconocemos lo que se ha hecho, pero consideramos que es un ciclo que ya hay que pasar. Necesitamos un cambio en la dirección. ¿Por qué hay que pasar ese ciclo? Porque en este momento estamos enfrentando un gobierno de José Antonio Kast que requiere más fuerza y mayor protagonismo, sobre todo pensando que el Frente Amplio es el partido más grande de Chile. ¿Más fuerza que lo que se ha hecho hasta ahora? Sí, y creemos que eso es posible. Eso es posible porque, primero, eso requiere la articulación de la diversidad de dirigencias y actores sociales que tiene el Frente Amplio actualmente, incluso más allá de él. Y para eso creemos que esa capacidad de articulación hay que demostrarla y esperamos que en este ciclo se abra. ¿Le ha faltado fuerza para que le conteste? Yo creo que ante el avance de la ultraderecha, plantear que simplemente es necesaria más fuerza o más incidencia sin explicar cómo eso se logra, me parece que es insuficiente. ¿Se queda corto? Se queda corto absolutamente, y creo que en eso hay una diferencia quizá bien central que tiene que ver con cómo podemos dar propuestas bien concretas para poder avanzar en esa dirección. Usted me dice si me equivoco o no, usted me dice si me equivoco o no, pero usted diría que lo de la fuerza acaba de decir que es insuficiente como planteamiento. ¿Usted diría que ustedes tienen más propuestas que la lista del Frente? Es que creo que hay un punto central que tiene que ver con que hoy día somos minoría en el Congreso. Y eso evidentemente genera un camino de frustración, y también de parte de nuestros militantes y también de todos quienes se sienten parte del progresismo, esta sensación de que no podemos ganar ante un gobierno que está pasando la planadora sin ningún tipo de contrapuesta o capacidad, porque efectivamente vamos a perder en el Congreso. Pero no podemos quedarnos en esa frustración. Nosotros al menos lo que planteamos es, primero, hoy día el partido ya se está haciendo cargo. Por ejemplo, en el caso de los alcaldes, que han tenido una voz muy preponderante, y el único punto que ha tenido que contestar el gobierno sobre la mega reforma ha sido gracias a vocerías como la de Tomás Bodanovich, a de Carla Antman, que han logrado convocar también a la sociedad en un tema muy complicado. Sí, esos ambos alcaldes están en mi lista. lo están respaldando usted. Macarena Ripamonte, ¿a quién respalda? Está en nuestra lista. ¿Está en su lista también? Sí. Ya. Y usted diría que ¿por qué usted logra convocar a esos alcaldes que además son, digámoslo, son figuras, yo no digo que valgan más o que valgan menos de otras que son conocidas públicamente, pero son figuras que son conocidas públicamente, ampliamente? O sea, es un trabajo que hemos realizado durante estos 2 últimos años, y por eso también planteo con mucha énfasis de que acá necesitamos primero darle un proyecto de desarrollo para Chile. En eso necesitamos no solamente plantear temas de programas, sino que hoy día tener la fuerza para poder volver a ganar el gobierno. Para nosotros es fundamental que en el próximo ciclo no ganemos solamente para llegar a un cargo, sino que seamos capaces de construir la fuerza social y política que nos permita avanzar en un esfuerzo de transformación que el Frente Amplio tiene muy claro y que ha determinado en su Congreso. Se quedan cortos, dice, con esto de que necesitan más fuerza. Me gustaría que explicara un poco por qué usted, o qué constancia, en qué le ha faltado fuerza a la directiva actual, qué es lo que usted está diciendo para enfrentar al gobierno y que responda a la crítica. Se puede mirar entre ustedes también, digamos, de que le falta en el fondo, que se queda corta con lo de que se necesita fuerza. Yo veo que el Frente Amplio tiene un tremendo potencial. De ¿Ya? hecho, tener 56.132 militantes que hayan firmado quiere decir que hay una confianza, pero que esa confianza tiene que activarse. Hay que ir a buscar a esos militantes, militantes que están a lo largo del país y que, de hecho, para esta elección ¿Ya? se inscribieron de las 264 comunas posibles, ¿cierto?, para poder presentarse, porque no solamente estamos yendo, digamos, candidatos a la dirección nacional, al Comité Central, y también a las direcciones comunales. ¿Le ha faltado comunales. contacto con las bases a la actual directiva? Yo lo que veo es que más bien lo que se hace falta es activar a la militancia, ir a buscar a aquellos que están en cada uno de los rincones. Yo creo que lo que hace falta es un plan dirigido a activar esa militancia, y eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Por otra parte, cuando se habla de la incidencia y la fuerza en la discusión pública, yo me pongo solamente en el caso, ¿cierto?, de la reforma tributaria que está pasando. A mí me hubiera gustado, ¿cierto?, ver las graderías llenas.
del Congreso Nacional, Ah, ya. de la Cámara de Diputados, o la voz, ¿cierto?, de las distintas dirigencias sociales afuera del Congreso, como ocurría, ¿cierto?, con otros proyectos de ley. ¿De alguna manera para hacer presión social? O sea, yo creo que es importante la voz de las personas, Si no, de no la, se lo estoy la voz de las discutiendo, pero es para entender organizaciones a qué se está sociales. refiriendo A eso usted. me estoy refiriendo. A que hubiera esa mayor voz- presión social A presente. que esa voz social esté presente en la discusión de debates tan importantes como ese. ¿Y eso era responsabilidad de la directiva? Yo creo que no ¿Articularlo? hubo un plan. No No hubo hubo un un plan plan. para que esa articulación se hiciera presente. ¿Le quieren contestar? Y Porque no ahora- está de acuerdo con eso, Constanza. Después le voy a volver a preguntar por algo que dijo Sí, usted al yo, principio. es que también quiero retomar otros puntos que planteó Constanza antes Sí, de seguimos pasar. después. Ah, que ya, le ok. conteste esto y, seguimos, Ya, y retoma ok. usted. No hay ¿Por qué no problema. está de acuerdo con que le faltó planificar y no tuvieron fuerza en el Congreso? O sea, para que le yo- conteste a ella, no a mí. O sea, lo primero es manifestar que acá hubo un esfuerzo militante muy importante de tener un congreso llamado a la militancia y basal, donde habían otras posturas en las que se planteaba que eventualmente fuera un congreso cerrado solamente entre dirigencia. Nosotros nos la jugamos como dirección nacional para que fuera un trabajo basal que además se hizo inmediatamente después de que terminó el gobierno. Creo que además en eso sin duda falta mucha organización para convocar a quienes hoy día no participan, por eso el Congreso, por eso nuestra ¿Pero por qué no propuesta. tuvieron gente en el Congreso? ¿Qué es lo que le Porque recrimina creo a su que contendora? nosotros compartimos que ha habido un reflujo en la movilización y creo que parte de las cosas que a mí me gustaría convocar a la militancia en este momento es efectivamente a movilizarse, a organizarse, a defender y resistir a este gobierno, pero no solo eso, sino también organizar esa capacidad para salir a la ofensiva. Y eso Perdón, no solo pero se declara, aparte con sino que ideas, se y organiza. ya lo dijo. Sí, usted O ya sea, dijo que por con ideas, ejemplo, pero cuando ustedes llaman a la militancia, ustedes dos, y usted primero y después usted retoma lo que quería también puntualizar. Usted está diciendo, Constanza, que cuando llama a la gente a activarse, a movilizarse, ¿también en las calles? Por supuesto. Y nosotros estamos muy orgullosos y orgullosas de, por ejemplo, habernos encontrado en el movimiento estudiantil y me parece que ha sido de los movimientos que ha logrado cambiar el cerco desde el lucro en la educación a algo que no. El movimiento feminista ha logrado muchísimas cosas y el movimiento sindical, ¿para qué decir? Ya, y pero eso ¿usted para cree- mí es confianza y es parte de la Ya. estructura ¿Usted política cree que que nos orienta. en esta etapa va a ser necesaria, desde la perspectiva de ustedes como oposición o suya como oposición, mayor movilización en las calles para, como usted dice, estoy tomando sus palabras, resistir los planteamientos de este gobierno? Resistir ¿Sí? y proyectar. Por eso Pero- yo pero no estoy planteo, equivocada. por eso planteo también que no es solamente resistencia, porque también la sensación de vamos a perder permanentemente porque tenemos minoría en el Congreso hace esta sensación de desesperanza permanente. Y lo que nosotros estamos tratando de plantear es primero reconocer lo que hemos avanzado. Hemos logrado constituirnos en unidad, hemos logrado tener un Congreso que nos da orientaciones y al mismo tiempo también tenemos un problema orgánico. Yo ahí comparto de que, por ejemplo, el poder tener una aplicación que permita y que parece abstracto, pero que permite, por ejemplo, de que personas que hoy día no pueden activarse con una militancia plena porque trabajan en lugares alejados del lugar en el que viven o tienen poco tiempo, como las mujeres cuidadoras, puedan tener un espacio también de militancia Ok. alternativo en el Frente Tiempo Amplio de- que los permita meterse en la política, digamos. Gael Diomans, usted quería puntualizar. ¿También cree que esta etapa política, desde la perspectiva suya, requiere mayor movilización en las calles? Sí, creo que primero es importante también pararse desde el punto de vista de que una reforma tan relevante como la reforma tributaria que acaba de cursar el gobierno, le queda una parte, ¿cierto? Requiere, ¿cierto?, una articulación y las voces de los distintos actores que van a ser perjudicados con esta reforma. Por ejemplo, ahora que va a pasar, ¿cierto?, al Tribunal Constitucional una cápite que tiene que ver con el medio ambiente, están las organizaciones medioambientales detrás. Y me gustaría escuchar su voz, ¿cierto? Y que se hubiese hecho presente también durante el trámite legislativo. Yo sé que lo que ha sido enfrentar a un gobierno que tiene una agenda que es de despojo, que es una agenda que finalmente va a tener también repercusión en los recortes que se van a ver en la ley de presupuesto, va a tener implicancias generalizadas y eso yo creo que debe ser parte de un plan de acción de la dirección del Frente Amplio para poder articular esas voces, para poder articularla en lo social y en lo político, Pero porque Constanza también fue están muy los clara en alcaldes. que ella cree que tiene que haber mayor movilización en las calles. ¿Usted también lo cree o Sí. difiere? No, de hecho es parte de lo que estoy planteando, ¿cierto? Creo que es lo que hace falta para poder oponerse al gobierno de José Antonio Kast. Pero ahí tengo quizá una diferencia respecto a el tema, o más bien, no sé si lo plantea usted acá o en otro lugar, ¿cierto?, que tiene que ver con el peligro de la parlamentarización. Yo lo que creo con eso, para aclararlo, es que a mí me parece que tiene que estar
articuladas las voces y las actorías, ¿cierto? Lo que se hace en el Congreso, lo que se hace en el mundo social, lo que se hace con las alcaldías, con las concejalías, con los consejeros regionales. Y esa fuerza es la que se tiene que escuchar en el Congreso. Lo digo porque, siendo oposición, nosotros en su momento, a Piñera en ese momento, se presentaron iniciativas que en un inicio no tenían mayorías. Por ejemplo, la reducción de jornada a 40 horas, luego del trámite en la primera parte en la Cámara de Diputados, logramos concitar apoyos inclusive de quienes eran en ese momento del oficialismo. También con el postnatal de emergencia y un ejemplo de ahora, ¿cierto? La iniciativa de incorporar sala cuna universal, realmente universal, no como la que se está tramitando, ¿cierto?, en el Senado, fue lo que logramos, y en particular tuvimos esa iniciativa desde la bancada parlamentaria y logramos sacarla con mayorías en la Cámara de Diputados. Le voy a dar la palabra inmediato a Constanza, pero antes quiero que me aclare un punto. Quiero con esto cerrar, Mónica. Yo creo que efectivamente, a ver, si uno cuenta no tenemos los votos, pero no podemos rendirnos. O sea, nuestra obligación, nuestro deber es ir a disputar dentro del Congreso Nacional, sobre todo cuando estamos hablando de esta reforma tan importante. Lo que estoy diciendo con esto es que no podemos caer bajo ese diagnóstico de la posible frustración a simplemente rendirnos a dar las batallas que son importantes de dar, y para eso más bien tenemos que buscar la estrategia correcta en que nos permita disputar. Ya, déjenme llevarlas a un punto que... No, es que necesito contestar esto porque es bien importante y hay una diferencia ahí que me parece que es relevante para poder discutirla. ¿Cuál es la diferencia? Lo primero es que el partido sí ha tenido un plan para abordar a la ultraderecha. De hecho, presentamos un documento... ¿Su contendora cree que no? Presentamos un documento al Comité Central donde hablaba de la inundación de la zona, como es parte de la ultraderecha, de no reaccionar a cada una de las cosas que nos planteaba el gobierno. Hemos tenido vocerías diferenciadas, tuvimos que plantearnos también una estrategia en la que todos los lunes, y tú eres jefa de bancada, tenemos todos los lunes una articulación entre el Parlamento, los municipios y la Dirección Nacional, y de hecho la determinación de la sala cuna no fue de la bancada, fue una decisión partidaria, porque también se recogía experiencia y ahí también fueron muy importantes las voces de quienes habían llevado la tramitación, como el exministro Giorgio Bocardo y también la exministra Orellana, que tienen un rol muy importante en cómo eso no se transformara en un voucher. Entonces yo creo que falta también, y en eso obvio que reconozco de que quedan cosas sobre todo orgánicas que poder avanzar, porque tuvimos muchas elecciones y creo que es importante también ordenar, pero eso se ha hecho. Porque si no, no le voy a poder preguntar sobre otras cosas. Vamos al siguiente tema. Ustedes lo saben que hubo una tensión por lo siguiente. Desde la candidatura de Gael Yeomans hicieron circular un video de un debate anterior en 32 minutos. A mí me gustan los créditos en todo, no hay problema con eso. Y en aquel... ¿cuál fue la discusión? Básicamente, le ponían una parte lo que había dicho Constanza Martínez, en que decía que tenemos un reconocimiento. Le preguntaban sobre el expresidente Sebastián Piñera y los derechos humanos. Y usted decía que tenemos un reconocimiento, decía Constanza Martínez, que lo hizo el presidente Boric en el marco de su funeral, que sí fue una persona que defendió los derechos humanos y que se la jugó por reconocer que habían cómplices pasivos. Y usted puso un matiz en ese momento y dijo, yo no podría decir que sea un defensor de los derechos humanos, 4 informes que constatan la violación de derechos humanos durante el estallido. Y usted también le respondió y dijo, lo que yo fui imprecisa, quise decir otra cosa. Quiero preguntarles definitivamente cuál es su postura sobre el expresidente Sebastián Piñera, pero antes de eso, ¿qué le pareció, Constanza Martínez, la difusión de parte de su opinión? Para que se lo diga a su contendora. Sí, la verdad es que me pareció muy mal que en una conversación política se tratara de poner palabras respecto a lo que yo había planteado cuando en el mismo momento del debate pedí el punto. De hecho dije, creo que fue imprecisa, lo ajusté. Yo tuve que hacerme cargo del orden público después del gobierno del presidente Piñera y fui súper clara en mencionar todas las veces que habían habido violaciones a los derechos humanos. De hecho, tuve que decirlo frente a Carabineros muchas veces y no tengo problemas en decirlo. Yo fui una adversaria de él, pero también reconozco en este momento que cuando tenemos un gobierno de José Antonio Kast y se plantea que no hay matices entre Piñera y Kast, me parece que es un error. Porque efectivamente hoy día tenemos un gobierno ultraderecha que no tiene límites. ¿Usted se refería solo a la dictadura respecto de Sebastián Piñera, el reconocimiento que hacía? Sí, de hecho sí. Pero es que acá ni siquiera le reconocen el solo quiero cerrar en esto y me parece que tengo más espacio para poder decirlo en esto, porque me parece que el partido no tiene problemas en materia de derechos humanos, tiene una claridad y creo que hacer campaña con un tema que tenemos súper zanjado y en el que yo además en mi trayectoria política he expresado y dije que era un error.
me parece que no correspondía en un injusto? debate en el que habíamos logrado tener un desarrollo que había sido amistoso. ¿Qué le pareció? Me parece ¿Injusto o qué? Yo creo que se traspasó un límite y que creo que es totalmente injusto no solo conmigo, que eso daría lo mismo, sino como dar la sensación de que en el Frente Amplio hay una discusión sobre este tema y me parece que no corresponde. Se traspasó un límite. ¿Qué le contesta a su contendora con Mónica, esa difusión primero, de parte de su opinión? Es que primero no entiendo la acusación. ¿La acusación es a mi campaña? Sí. ¿La acusación es a mí? No, a ti no. No, O se sea, porque mandaron... eso es lo primero. Es a mi campaña que se difundió, porque compañera, yo creo que en esto, si hay una acusación en serio, hay que hacerlo en los canales correspondientes respecto a las personas que se está acusando. ¿Tú crees que yo soy una persona que está en contra de los derechos humanos? Es que por eso lo quiero plantear en estos términos. De mi campaña, nosotros no te estamos acusando de nada, compañera. ¿Y por de qué hecho, difundió ese video? yo no he difundido nada, Mónica. De hecho, por eso lo quiero responder de esta forma. En primer lugar, cuando yo señalé ese punto en el debate, porque me parecía que había que tener una aclaración, y me quedé con las palabras tuyas, y con eso, para mí se cierra el punto. Ah, qué bueno. Para mí se cierra el punto. Porque no me había enterado. O sea, me podría haber enterado en estos 2 días. Es que, compañera, yo la verdad, Mónica, no entiendo la acusación que se está haciendo. Primero, si es que lo que se está acusando es que se está debatiendo de este tema en los chats internos del partido, o ¿cuál es la acusación? Para mí, no es personal, al menos, respecto sí, porque sí, yo no entiendo si en esto he cometido algo o si ella no o entiende, algo explíqueselo usted. ¿Cuál es la acusación? O sea, mi acusación, que no es una acusación, sino más bien lo que me pasó personalmente, es que se habló en chat y se planteó y se mandó un extracto en el que se planteaba que yo tenía algún tipo de discrepancia con respecto a los derechos humanos y con respecto a la posición que habíamos tenido en 2019. Yo tuve que, de nuevo, y repito, para mí fue un tema extremadamente claro y tajante cuando fui delegada de que acá se habían cometido violaciones a los derechos humanos, que eran inaceptables y que de hecho se había utilizado la fuerza pública como carne de cañón para poder resolver un problema político. Lo he dicho abiertamente, muchas veces. Entonces, no te hago una acusación a ti, Gael. Lo que sí es que para mí este día, el día de ayer, fue realmente chocante, digamos, que estuviéramos dando un debate porque se dio en los medios, se subieron notas, y eso me parece que está mal, porque hay un punto que no se ha despejado en todo esto. Y es el siguiente. Usted dice, Constanza, me refería a el expresidente Piñera respecto de la dictadura y los derechos humanos, no del estallido. Pero usted le contestó de inmediato diciendo, usted, Gael, le contestó de inmediato a Constanza diciendo que respecto de la dictadura, usted no creía que se podía decir que había tenido un rol. No dije eso. Yo lo que dije fue... Que habían otros que eran defensores de los derechos humanos. No, yo lo que planteé en ese momento fue... Perdón, aquí lo tengo. Que yo no podría referirme así a Sebastián Piñera como un defensor de derechos humanos teniendo, ¿cierto?, 4 informes que constatan la violación de derechos humanos en el estallido social. No solo eso, después dijo otra cosa. Después dije que consideraba que era un liberal que había dado discusiones y las reconozco, ¿cierto? Por ejemplo, el matrimonio igualitario cuando él fue gobernante, pero asimismo no puedo considerarlo como un defensor de derechos humanos. Eso fue mis palabras, Mónica. La no me referí, exministra Antonia Orellana, en un chat interno de ustedes, dijo, sorry, no voy a aceptar la crítica de deshonestidad, perdónenme. En el mismo debate la compañera rectificó que no se refería a Piñera en el estallido social, sino en dictadura. Le da ese punto. Y eso es lo que estoy diciendo que es un error histórico. Eso no ocurrió. Defensor de derechos humanos en dictadura fue la Mercedes Bulnes, no alguien que se estaba enriqueciendo en ese momento, comentó en el grupo, en uno de estos grupos de chat que ustedes tienen. Entonces me gustaría saber que ustedes se definieran respecto a la figura del expresidente Sebastián Piñera en la dictadura. ¿Creen que tuvo un rol relevante y diferente de otros personeros de derecha, o creen, como la exministra Orellana, que la apoya usted, Gael, por eso hago alusión a ella, que no cree que fue un defensor de derechos humanos porque estaba enriqueciéndose? ¿Qué dice usted? Mira, lo primero que quiero decir es que encuentro lamentable que estemos hablando de chat interno del Frente Amplio, porque, o sea, lo quiero plantear no por lo que tú me planteas, Mónica, sino porque efectivamente esos son espacios de debate, de discusión, que da la militancia con toda, digamos, la confianza que uno pueda decir su opinión
en un espacio que se supone que también debiese resguardarse. Bueno, algo habla de las Porque en relaciones algún que se lugar filtran tenemos estas que cosas, debatir, pues. ¿cierto? En algún lugar tenemos que debatir y yo creo que está bien poder decir una posición Ya, y ¿cuál es eso la no es suya? para dañar a nadie, sino ¿Cuál es la simplemente suya? Sí, para yo discutir. comparto eso. O sea, Como- creo que no deberían filtrarse chats de militancia. O sea, lo comparto, absolutamente. Por eso, o sea, Y ahí yo lo único que quisiera decir es que yo hablé que defendió los derechos humanos, no que fue un defensor. En eso yo también considero que no es un defensor es Alicia Lira. Ya, pero usted le reconoce lo que un sí punto. reconozco es que, por ejemplo, cuando se cumplieron los 50 años del golpe, el expresidente Piñera firmó una carta y José Antonio Kast subió ese mismo día un video de las juventudes republicanas diciendo que el golpe era lo mejor que le había pasado a este país. Creo que esa diferencia hay que saber reconocerla, sobre todo para abordar a la ultraderecha. Gael, usted no definió su posición para conocerla respecto del expresidente Sebastián Piñera durante la dictadura. ¿Cree usted que defendió los derechos humanos marca un punto para usted de diferencia con José Antonio Kast? O sea, creo que hay un mundo de diferencia con José Antonio Kast. Y es más, o sea, de hecho, con muchas de las legislaciones y de las ideas que hay detrás de los partidarios del Partido Republicano, ¿cierto? En donde incluso hacen apología, señalan la dictadura como el gobierno, ¿cierto? Sí. A mí realmente que frente a ese tipo de alocuciones logro hacer la distinción y en eso no me pierdo. Solo que se dio, claro, ese debate en el marco de esa discusión. Yo, En realidad yo doy, y quiero decirte, compañera, doy por superado la situación. Vamos a nuestras secciones. Y pasemos a otro tema porque tenemos muchas cosas que Vamos a hablar. nuestras secciones favoritas y se llama Preguntas Cruzadas. ¿Y no vamos a hablar de nada? Sí, después volvemos, ¿no? Esto es un break dentro de la discusión, no, todavía no se acaba, pero depende de ustedes cuán rápido podemos avanzar en un tema y otro. Como usted comenzó, ahora comienza usted. Gael Llomas, diputada, le pregunta a la desafiante en esta elección del Frente Amplio, le pregunta, se pueden mirar de frente, a Constanza Martínez, esto es Preguntas Cruzadas. Compañera, para el Frente Amplio es clave el municipalismo y yo sé que también para nuestros compañeros y compañeras que están ejerciendo, no solamente desde la alcaldía, sino que también desde las concejalías, me gustaría saber si tienes 3 propuestas para el partido que potencien el municipalismo. Gracias por la pregunta, Gael. Sí, la verdad es que es un tema fundamental para nuestro partido porque de hecho se recoge de gran manera esta desafección entre la política y la sociedad porque son también las primeras autoridades que llegan a terreno y que son capaces de poder enfrentar este tipo de cosas. Lo primero es que tenemos un plan municipal pensando en poder crecer no solamente en candidatos a alcalde y alcaldesa, sino también tener un mayor elenco de concejales y también un mejor trato del partido de los concejales. Creo que es una deuda pendiente. Tiene que ser breve esta parte, ¿eh? Es que es importante este tema. Sí, pero 3 propuestas me dicen tiene 10 que y ser nos quedamos un con tema 10. pendiente para poder abordar no solamente un diseño electoral puntual, sino más grande. Una segunda es una escuela de formación también para concejales y dirigencias locales para poder pasar al otro nivel y que también tenga reconocimiento de pertinencia territorial, de habilidades para todo eso. Y lo otro es que creemos que tenemos que avanzar una bancada de concejales. Ya tenemos mayor organización, ahora ya tenemos a un compañero electo, pero necesitamos también que eso se exprese, por ejemplo, en las reuniones de los lunes y que también sean parte de esa Ahí conversación. están las 3 propuestas y ahora, como esto es una pregunta cruzada, Constanza Martínez le pregunta a Gael Llomas. Preguntas cruzadas. Sí, Gael, tú has mencionado hartas veces en el debate anterior y todo, un tema que me parece muy importante, que es el desarrollo de los frentes y también del espacio territorial. Tú bien sabes que esta directiva fue una directiva de consenso y ahí yo trabajé codo a codo con compañeras que me parecen fundamentales, entonces no tiene que ver con eso, pero sí, justo ustedes estaban a cargo de comunicaciones, despliegue estratégico y frente. Entonces, también, 3 propuestas que tienes para mejorar esa vinculación que yo creo que todavía tiene mucho por mejorar. Sí, lo primero es que yo lo que veo es que el rol de la presidencia en particular también, sobre todo en este momento, en este ciclo, tiene que ser de articulación con cada uno de los frentes para generar un plan, y eso es lo que estamos proponiendo, un plan que defienda los derechos. En materia laboral, con el frente territorial, con el frente feminista, lógicamente frente a los retrocesos que están planteando para el derecho de las mujeres, creemos que tiene que haber esa articulación, y por otra parte también frente a todo lo que va a suceder en materia medioambiental, que también ahí vemos un grave peligro, una articulación, ¿cierto?, con
aquellos compañeros y compañeras que están trabajando en esa temática. Por otra parte, también vemos otros desafíos que son importantes a propósito de la militancia. Nosotros estamos proponiendo la creación de un secretariado que permita la promoción militante. Y eso va a permitir, por una parte, el reconocimiento del trabajo social que tienen aquellos que por mucho tiempo hacen esa pega, pero sin embargo no es reconocida en el partido. Hecho el punto, ahora seguimos. Quisiera pedirle a ustedes una definición que implica un ejercicio no de envanecimiento sin falsa modestia. Díganme una característica que ustedes tienen que las podría hacer no mejores personas, sino que mejor presidenta del Frente Amplio para el próximo periodo. ¿Por qué creen ustedes que usted, Constanza, que usted, Gael, pueden ser mejor? En este caso le toca con Constanza, podría haber sido con, no sé, XX. ¿Por qué usted cree que puede ser mejor presidenta del Frente Amplio? ¿Qué característica tiene usted? O usted, Constanza. Pero como antes le hicimos partir a usted, ahora le toca en esta definición. Gael Yeomans, ¿qué tiene mejor que Constanza Martínez para esta etapa del Frente Amplio? Bueno, en primer lugar, creo que la experiencia que he tenido como parlamentaria en roles de vocería, pero también defendiendo los derechos de las personas, haciendo avanzar con articulación, por ejemplo, con las 40 horas o con el postnatal de emergencia, con el mundo social. No, y en particular también quiero decirlo porque no solamente en el ejercicio del Parlamento. Yo fui la primera presidenta de Convergencia Social, también tengo una experiencia importante, trabajo con la militancia, he recorrido el país conversando con los militantes, también en situaciones que son complejas, y en ese sentido creo que esa experiencia es la que estoy poniendo por delante para este ciclo. Al principio usted dijo, yo nací ¿en qué comuna y creció en qué comuna? No, mis papás viven en la comuna del Bosque, yo vivo en la comuna de San Miguel. Usted hablaba de la comuna de San Miguel y dijo, eso me da una forma de ejercer política. ¿Está diciendo algo respecto a su contendora? No, esa experiencia, a lo que eso me refiero, es una experiencia de contacto, de trabajo con los vecinos y vecinas, de conocer, digamos, sus inquietudes, sus preocupaciones, y eso es lo que también creo que es importante para poder referenciar el Frente Amplio que necesitamos, que es un Frente Amplio que debe representar al país, a las inquietudes de personas comunes y corrientes. Quería saber si estaba malentendiendo que usted está diciendo que usted tenía más calle, básicamente. O sea, creo que esa experiencia es la que estoy poniendo por delante. No quiero decir que sea mejor o peor que otra, es la que estoy poniendo, digamos, en la presidencia del partido. ¿Mejor que su contendora para ser en esta etapa presidenta del Frente Amplio? Yo diría que, siguiendo un poco la línea de que creo que tiene que haber una articulación, una presidencia que permita hacer esa articulación, el poder tener disponibilidad 24/7 para el partido me parece que ayuda también para poder viajar más a regiones, estar más presente, al no ser poder parlamentaria. Sí, porque creo que en este momento, y tiene que ver con este momento partidario en un partido que tiene 2 años de existencia, creo que en otros momentos, en partidos donde tienen más desarrollo orgánico, tienen más capacidades instaladas, es bueno también tener vocerías parlamentarias. Creo que en este caso contribuye el poder tener disponibilidad completa. Creo que además a mí me ha tocado estar en muchos roles distintos. Con Gael nos conocemos desde el movimiento estudiantil, fui dirigente social, hice campaña, estuve en puerta a puerta, me tocó ser asesora, estuve a cargo de y creo que en eso, en distintas experiencias que me ha tocado ser delegada y ahora ser presidenta, creo que una de las cosas que sí me gusta mucho ser y que a veces se ve mal en otros partidos, pero yo creo que Gael va a estar de acuerdo conmigo, de que nuestro partido es un partido asambleísta, es un partido que le gusta el debate de base, y yo creo que soy un tipo de liderazgo que le gusta mucho hacer síntesis, que logra captar distintas experiencias, que he estado en distintos roles, y por eso creo que puedo hacer una contribución en este segundo periodo con mayor experiencia, habiendo estado 2 años en este trabajo. Ok, quiero preguntarles, ¿quién es el aliado o quiénes son los aliados naturales del Frente Amplio? ¿A quién se sienten más cercanos ideológicamente? ¿Al Partido Comunista o al Partido Socialista? Por ejemplo, dado que además se definieron como socialistas en este congreso ideológico, sé que eso tiene una serie de implicancias, pero no tenemos tiempo para entrar en la serie de implicancias. Quiero preguntarles porque eso nos habla también del futuro de alianzas y no de cariños ni nada, estamos hablando de política. ¿A quién son más cercanos ideológicamente? ¿Al socialismo o al Partido Comunista? Es que ahí el propio partido ya definió que queremos hacer la máxima unidad posible de todo el progresismo, de toda la izquierda, pero también de todos quienes vamos a hacer frente a este gobierno de retroceso. Sí, hoy día lo más importante... Eso como unidad, pero ideológicamente, ¿de quién está más cercano? Es importante porque la unidad no es simplemente un asunto moral.
para nosotros no es bueno en sí mismo, es una necesidad hoy día para poder enfrentar a la ultraderecha. Entiendo ese punto, pero y si en yo eso, le digo, ¿de quién es más cercano? totalmente por ejemplo, equidistantes, diría yo, porque de hecho no hemos... ¿equidistante? Sí, o sea, hemos construido un trabajo hace mucho tiempo, nos hemos encontrado en distintos espacios. Me parece que hoy día nuestro máximo camino tiene que ver más con la capacidad de promover esa unidad y también tener nuestras ideas ahí bien planteadas. Lo voy a poner en otro ejemplo para que se entienda y le pido y le doy la palabra a Gael. Si yo les preguntara, ¿se sienten más cercanos al PS o a la DC? Me van a decir al PS, supongo, ¿no? Las dos. Ideológicamente, Sí, ya. que la- Ya, Sí, por eso. totalmente. Entonces Obvio. le pregunto, ¿a quién se sienten más cercanos? ¿Al PS o al PC usted? Porque ya respondió que equidistante es No, Constanza Martínez. lo que pasa es que esa definición es del Congreso ideológico. Sí, po. Entonces, es una ¿Equidistante? definición que al menos lo que nos plantea es que necesitamos generar un horizonte de trabajo con ambos partidos, porque además nosotros y la tradición de la izquierda, si uno ve, ¿cierto?, desde el principio del siglo XX, también tienen raíces comunes entre el Partido Socialista y el Partido Comunista, desde el POS en adelante. Entonces, ¿Y qué le presenta también cuando nosotros Carolina nos Toa habla sentimos de un parte de esa socialismo tradición amplio que izquierda? parece privilegiar, no sé si necesariamente la ex concertación, pero habla de un socialismo amplio? Y hay quienes, más allá de Carolina Toa incluso, creen que la antigua concertación tiene que rearticularse. O sea, mira, yo la verdad lo que veo, sobre todo no solamente en este contexto, sino que también el haber sido gobiernos juntos, lo que nos plantea es la necesidad de construir un programa que nos una. Y en ese sentido yo veo que hay potencialidad no solo del mundo del socialismo democrático, sino que también de quienes somos del Frente Amplio, de quienes son del Partido Comunista, sobre todo viendo además el contexto global. O sea, la ultraderecha en el mundo está teniendo una articulación que amplían ciertos debates, generan las mismas discusiones en cada uno de los países. Entonces, es frente a eso a los que no tenemos nosotros que enfrentar. Eso no quita que cada partido tome sus definiciones. La nuestra, al menos, va a ser construir la mayor unidad, no solo política, sino que social, que nos Balance. permita tener transformaciones en el país. Balance frente al gobierno del expresidente Boric. Ustedes ya han dicho en muchas ocasiones qué es lo positivo que le ven a ese gobierno, y se los puedo decir yo misma. Si les preguntara, dirían 40 horas, dirían la agenda de mujer, entre otras cosas. Y también hemos dicho lo que nos pareció. La mal. reforma previsional, pero de cara a la ciudadanía y pensando en lo que no quisieran repetir, ¿qué le faltó al gobierno del expresidente Boric? Constanza, ahora. Yo creo que para esta pregunta sí necesitamos ver qué es lo que queríamos lograr antes del gobierno, qué es lo que logramos en el gobierno y cuáles son las tareas pendientes o frustraciones que también evidentemente ocurrieron. Yo en eso sí tengo que partir por el orgullo que siento por el gobierno, sobre todo de cara a este pésimo gobierno que ha sido un retroceso permanente, y en eso sentamos bases de transformación, logramos plantear no solamente una agenda robusta en materia laboral, sino también en modelo de desarrollo con la Estrategia Nacional del Litio o el Sistema Nacional de Cuidado, que yo creo que también imprimen una mirada muy distinta a cómo se estaban haciendo las cosas, sobre todo con el diálogo social. Pero yo creo que dentro de los elementos centrales, lo primero, y lo hemos dicho en nuestra discusión del Comité Central, hemos preparado documentos, esto se ha conversado y se conversó incluso en tiempo real. Creo que el haber perdido la reforma tributaria y ese control sobre la capacidad que teníamos para poder conquistar ciertos avances, y también el cómo se dio la discusión en general, muestra dos cosas que yo creo que son fundamentales. La primera, que tenemos que llegar de nuevo al gobierno para lograr transformar el país, pero para eso necesitamos fuerza social y fuerza política. Y en ese sentido creo que nos faltó mucho como gobierno el poder plantear ciertos debates de cara a la sociedad. De hecho, la misma reforma tributaria se conversó solo en el Congreso y se perdió, y ni siquiera habíamos hablado una discusión sobre por qué era necesario darla. Y en la reforma de pensiones también nosotros logramos salir a la calle, hablar con la gente, pero tuvimos a un sector empresarial, en este caso la asociación de FP, que operó como un partido político más dentro de la discusión, y creo que ahí nos Gael faltó Jomans. fuerza Sí. y también estrategia para poder abordar ese conflicto. O sea, yo los avances me siento sumamente orgullosa de ellos, y de hecho creo que estamos hoy día en el deber de defenderlos. 40 horas, sistema de pensiones, Sistema Nacional de Cuidado, la ley Papito Corazón, entre otras. Estrategia Nacional del Litio, por cierto, sumamente importante frente a la amenaza de Codelco. Pero por otro lado, yo me sumo también al diagnóstico autocrítico que ha hecho el presidente Boric mismo, que ha señalado, por una parte, que se esperaron 6 meses, ¿cierto?, desde el proceso constituyente cuando inició en el gobierno, y esa espera tuvo, lamentablemente,
como resultado el retraso del inicio de discusiones legislativas sumamente importantes. Y en segundo lugar, creo que también pensar, y lo vi hace poquito también en un diagnóstico que hizo el presidente cuando, creo que fue ¿cómo se llama?, en el libro que lanzó Carolina Toá, y en donde ahí señaló que también hubo un error, ¿cierto?, o más bien no hubo un diagnóstico adecuado respecto a los que querían las personas, y que eso ya nos golpeó en las elecciones parlamentarias del 2021. No saber, ¿cierto?, las expectativas, o más bien no haber tenido una traducción rápida de las expectativas que tenían las personas en materia de seguridad, cosa que yo quiero decir, sí, que el Frente Amplio y el gobierno recogió durante el gobierno. O sea, fue el gobierno del presidente Boric el que tuvo un plan de seguridad que este gobierno, el de José Antonio Kast, ahora está implementando. Entonces, el pueblo dice algo y el gobierno, en este caso, y el Frente Amplio escuchó y se hizo cargo. ¿Hay alguna diferencia en materia económica entre lo que creen ustedes dos? ¿Ustedes creen que hay que superar el modelo actual económico, la economía social de mercado, o no? El capitalismo también. El capitalismo, la economía social de mercado, en algún momento se habló de ser la tumba del neoliberalismo, que es otro concepto. Pero este sistema económico que nos rige, ¿hay que superarlo o no? ¿Tienen alguna diferencia ustedes económica o no tienen ninguna? Yo creo que no tenemos ninguna diferencia. Porque y que si no, además vamos a otro tema. El propio partido lo definió en su congreso estratégico y yo estoy muy orgullosa también ¿Y qué dice en breve para que pasemos a otro tema? No, pero ahí yo estoy bien orgullosa. ¿Hay que superar este sistema? ¿Ah? ¿Hay que cambiar este sistema económico y por cuál? Es que ahí también para nosotros el sueño por el cual nosotros llegamos al gobierno sigue vigente y han tratado de darnos todo el tiempo la idea de que nosotros como Frente Amplio entendimos que había que moderar nuestro discurso. Yo estoy en desacuerdo con eso y había una editorial en Mercurio ayer que trataba de pautearnos. Yo le dejo claro al Mercurio que no me va a pautear un diario dictatorial ni a mí ni a Gael. Y en eso yo creo que el partido ha sido súper claro y por eso también nuestra propuesta desde nuestra lista es poder tener un proceso participativo en dos fases. Una, en poder construir un proyecto de desarrollo para Chile para el 2050 que no tenga que ver simplemente con las medidas que van en el vaivén de las elecciones, sino tener ese proceso participativo no solo con expertos, sino también con el mundo social, con el sindicalismo, con las organizaciones medioambientales, con las mujeres y las organizaciones feministas, y al mismo tiempo también tener un proceso de escucha macrozonal donde podamos también recoger la experiencia del Frente Amplio uruguayo cuando habla del Frente Amplio Te Escucha, de poder recorrer todo Chile para ir congeniando esa necesidad de medidas concretas, actuales, como seguridad, como orden y crecimiento, Gael, al mismo tiempo de un sistema de desarrollo para Chile. Aparte de un sistema de desarrollo, hay que superar este modelo económico y si hay que cambiarlo, ¿cómo lo define y por qué hay que cambiarlo? O sea, ¿por qué? ¿Por qué otra cosa hay que cambiarlo? ¿Cómo define el que hay que llegar? Lo más breve que puedan para ir a alcanzar a tocar los temas que nos quedan pendientes. Es difícil hacerlo, sí, pero... Yo sé. O sea, nosotros planteamos, y lo hemos dicho antes, que necesitamos superar el modelo neoliberal porque está en crisis. Está en crisis en lo económico, o sea, solamente es cosa de ver las cifras de crecimiento económico, que no tienen que ver solamente por la gestión de un gobierno, sino que por un modelo que está llegando a un tope. Y ahí hay otras experiencias que son importantes recoger y traerlas a colación, en donde tenemos economías que son mixtas, en donde hay, digamos, un rol del Estado en materias estratégicas. ¿Qué país admira? O sea, nosotros vemos, ahí hay diferentes referencias. Sacamos modelos desde Corea, uno puede pensar también en referencias, ¿cierto?, internacionales. Yo lo hablé en alguna entrevista y quizá hubo más de una crítica respecto a China, pero hay, por ejemplo... ¿Están nombrando una dictadura? No, pero estamos hablando en términos económicos de la referencia y del rol del Estado. Pero un Estado centralizado que guía el desarrollo. No, pero digamos, en distintos países lo que hay es apertura. Y también en ciertas áreas, sector estratégico, el Estado tiene un rol y lo que se hace es tener una relación, un vínculo con el mundo privado que permita a ambos, ¿cierto?, potenciar la economía. Ahora, en Chile y eso también sucede en Corea. Estatales. Por eso quería saber, ¿qué admira del sistema económico chino esta dirección desde el Estado y las empresas? Hay empresas privadas también, hay empresas que son privadas y de hecho... Poquitas. No tan pocas, de hecho. Hay ASIO y varias comunas y regiones que tienen totalmente liberalizadas. Entonces, en ese sentido, yo lo que diría es más bien, saquemos los dogmas por delante. Yo creo que es importante en esto tener ciertas orientaciones,
pero tener un rol del Estado en materia económica es importante recuperarlo, porque acá hablar de eso es un sacrilegio. O sea, cada vez que nosotras nombramos el Estado, es como que fuera una palabra prohibida. Y por otra parte... ¿Usted cree en el Estado empresario? O sea, yo creo que sí, a mí me parece que puede tener un rol. Y lo otro es que también, y lo planteé en la primera palabra, creo que es importante no solo hablar de esto en términos como, digamos, generales, sino que también concretos y materiales para las personas. O sea, cuando de hecho nosotros decimos y nos admiramos, ¿cierto?, de lo que se hace en Nueva York, ¿por qué no planteamos acá, el Frente Amplio plantea en Chile, por ejemplo, establecer precios, congelamiento de los precios de los arriendos para el país, ¿cierto? Veamos cómo eso es posible, pero tener esa propuesta. Tener precios en los medicamentos justos también creo que es una propuesta. ¿Fijar precios en los medicamentos? O sea, por lo menos ciertos estándares, porque, digamos, hay varias diferencias y con las farmacias populares se visibilizó cuál era la diferencia, o sea, de precios que son bien brutales. ¿Usted también cree en fijar precios en los medicamentos? O sea, yo creo que hay una discusión sobre las patentes, por ejemplo. No, yo le pregunto, fijar precio en los medicamentos. Es que lo que quiero es lograr que podamos conversar sobre una izquierda moderna del siglo XXI con los principios del socialismo, y creo que también se apunta en esa dirección. Yo creo que ahí hay varios factores que son importantes. Yo no digo que es bueno o malo, me gustaría saber si dentro de esos principios creo que para ciertas situaciones precios. sin duda que sí, y podemos buscar otros mecanismos. Para mí, por ejemplo, el tema de liberar las patentes de los medicamentos, donde hay medicamentos que valen 200 millones de pesos, para un niño me parece inmoral, y me parece súper bien que nosotros como Frente Amplio digamos, hay límites para el mercado. A mí me pasó en seguridad, el límite de la propiedad privada estaba por sobre cualquier cosa, y habían casas que estaban tomadas o tenían subarriendo abusivo y no se podía hacer nada porque el derecho a propiedad acá en Chile no se puede tocar. Yo creo que en eso, Mónica, nosotros tenemos varias propuestas. Tenemos propuestas en economía verde, en hablar con los emprendedores. De hecho, nuestro propio Congreso habla de que tenemos que tener un rol preponderante y estratégico con las pymes. Tenemos que ser capaces de que el Estado organice la sociedad y no solamente ponga regulaciones quiero que o me limitantes. entiendan algo. Nosotros estamos al servicio de la gente, entonces no profundizo en lo que tienen igualdad de pensamiento, que ustedes me han dicho que es el área económica, porque creo que tienen hartas vocerías en eso, entonces quiero preguntarle algunas diferencias. Y quiero saber, por ejemplo, respecto de Cuba, ustedes y ustedes dos, pero además el expresidente Boric han dicho que es una dictadura, así que no se los voy a preguntar de nuevo, digamos. Pero quisiera saber si en el caso de China, como China salió a colación, quiero saber si ustedes creen que China es una dictadura. O sea, en mi caso, yo, y lo voy a plantear, ¿sabes por qué? Porque me parece que en estas discusiones como que se tiene que tomar una posición y lo encuentro razonable que se nos plantee, ¿cierto? Si es que a nosotros nos parece o no como referente en lo político, y para mí no lo es. ¿No es una dictadura o no? Y para mí no lo es. ¿No es una dictadura? Para mí no es un referente que yo quiera aplicar en Chile, porque en Chile tenemos una historia democrática, y también lo quiero plantear en estos términos, porque siempre se nos hace tomar postura respecto a los sistemas políticos de otros países, ¿cierto? Como si la izquierda en Chile no fuera democrática. No, y yo la izquierda en Chile tiene, digamos, una certificación democrática brutal. ¿Cree que es una dictadura o no? A China lo nombré y te lo planteé en ese momento, ¿cierto? Solamente como porque me parecía que en lo económico hay ciertos aspectos que me parecían interesantes, si yo entiendo y pero creo le pregunto, que también ¿usted es importante cree que es una dictadura o no? El dogma. O sea, lo que pasa es que cuando el sistema chino en términos políticos no me gusta para mi país. O sea, ¿por qué? Porque creo en una democracia con multipartidismo, con libertad de prensa, entonces, Constanza, en fin. No sé por qué es tan difícil de decir si es una democracia o no. China. Porque muchas veces en base a eso se hacen titulares que no logramos profundizar en ciertos elementos que son importantes. Tengo a dos presidentas o candidatas a presidentas de partido y no me pueden decir si China es una dictadura o no. A mí me parece que todos los aspectos, que lo mismo que decía Gael, en términos de la participación y la democracia y el sistema de partidos que tienen, no nos gustan. Y estamos muy conscientes, y como Frente Amplio hemos sido súper claros, que los derechos humanos y la participación es clave. Pero también hay un problema con las democracias liberales. Hoy día, gracias a esa votación, hoy día tenemos a Trump, tenemos a Milei y tenemos a Bukele. Y en esa pregunta nunca aparece, porque dicen, bueno, es que ustedes son de... Pero no, porque hay un problema con las democracias hoy día y hay un problema sobre el crecimiento y la capacidad que tiene. A mí no me gusta
A mí no me Hemos gusta. tenido debates eternos aquí sobre Trump, la democracia liberal, sobre la falta Pero a de nosotras libertades. nos suele pasar de que al final el documento de la cuña que pone el Mercurio se trata de eso, ¿no? Cuando nosotros como Frente Amplio hemos dado... Está en CNN con una pregunta que es bastante nosotros, fácil de responder, pero en fin, no tenemos es que que ir a nosotros comerciales. hemos dicho tantas veces No, que de estamos China a no. favor de los derechos humanos, no hemos planteado discusiones importantes sobre Venezuela, sobre todo lo que hemos hablado y hemos sido súper transparentes. Entonces, además, creo que el Frente Amplio tiene muy claro de que el socialismo es un socialismo a la chilena, latinoamericanista, donde tenemos que plantearnos frente a imperios que a mí me parece que constriñen la democracia tanto. Si nos hacen elegir entre China y Estados Unidos, no me gusta ninguno. No quiero ninguno de esos. Quiero un latinoamericanismo que nos haga crecer y que nos haga desarrollarnos. Eso es lo que espero y creo que el Frente Amplio estamos bien de acuerdo en eso. Pausa y regresamos con los minutos finales de Aquí se debate. Volvemos con un minuto final en que tienen que hacer un cierre e incluir si las apoya o no el presidente de la República, el expresidente de la República, Gabriel Boric, y un cierre, unas palabras al cierre, y van a ser 30 segundos. Les agregamos 30 segundos más para que completen un minuto y puedan despejar esta duda, porque les digo al tiro que uno de los temas que más surgieron en las redes sociales, se los cuento, cuando dijimos que iban a tener este debate, era a quién apoyaba el expresidente. ¿Quién empezó el debate? Constanza. Entonces, usted empieza ahora los 30 segundos. ¿Quieres que conteste? Todo junto. Tiene Gael Llomas, en 30 segundos y y además... En un minuto. Tiene un minuto desde ahora. Me ya. niego. Ya. Bueno, quiero hablarle a la militancia del Frente Amplio, a quienes son parte activa, pero también a quienes firmaron, a esos 56.132 personas que confiaron en nuestro proyecto político. Quiero hacerles una invitación y un compromiso como candidata a la presidencia del partido. Primero, a participar activamente en nuestro partido, a ir por cada rincón del país a buscar a que la expresión del Frente Amplio se encuentre vigente y también a sumarlo al ejercicio de construir una alternativa frente al gobierno de José Antonio Kast. Necesitamos un partido vivo, un partido con fuerza para seguir con la bandera de la esperanza, porque esa esperanza es la que necesita el pueblo de Chile para poder mantener vigente el sueño de tener un país más justo, mejor. Por cierto que para nosotros el presidente Boric es un referente muy importante y siempre va a ser nuestro compañero, vamos a estar trabajando conjuntamente, estamos orgullosas de lo que se avanzó y vamos a defender esos derechos frente al despojo. Tiempo. Por si acaso, yo a todos los expresidentes les digo expresidente, por si acaso. Da lo mismo del que sea, para diferenciarlo del que ejerce actualmente el cargo. Para nosotros siempre presidente. Sí, está bien, sí, está bien. La libertad es libre, como no sé quién lo dijo. Pancho Poblete, que es nuestro editor, te apuesto que sabe quién fue el que dijo la libertad es libre, yo no sé. Pero ya, Constanza Martín, ¿está con usted el expresidente, no? Parte de mi minuto. Sí, desde ahora, ya. Tengo el honor de representar una lista que trabaja, que tiene diversas experiencias en Frente Amplio para Chile y que recoge liderazgos como el del ex ministro Giorgio Bocardo, de nuestro secretario general Andrés Cuble y también de la ex diputada Camila Rojas, Andrés Giordano y tantos otros como Tomás Bodanovich, Gonzalo Winter, Emilia Schneider, que creo que representan esa diversidad del partido y que me siento muy orgullosa de representar, pero no basta simplemente con hablarnos a nosotros mismos, tenemos que ser capaces de hablar con quienes todavía no están convencidos y para eso proponemos cosas bien concretas, el poder hablar con Chile en un proceso donde el Frente Amplio escuche, en poder tener un plan de desarrollo para el 2050, en ganar la próxima elección presidencial, no solamente por ganar un cupo, sino por ser capaces de producir un proyecto de desarrollo para Chile, en tener un buen plan municipal para poder que los gobiernos locales tengan la voz y la fuerza y también un plan orgánico que permita organizar a nuestra militancia para movilizarnos y hacer frente a este gobierno de retrocesos de José Antonio Kast. Bien, no resolvieron la incógnita. Es que yo encuentro que no corresponde. No pueden decir en el minuto final. Si corresponde ya. Pues, ahora, ¿me van a decir ahora con quién están? Levante la mano a la que apoya el expresidente Boric. A ver, ni una se quiere quemar porque
Algunos dicen que ha optado, no, algunos dicen que optó por usted, Constanza, otros dicen que está neutral, en fin. Quiero agradecerle a las dos que hayan venido. No puedo hablar en nombre del presidente. No. Ah, esa es Eso una buena es una respuesta. que uno tiene que realizar siempre. Esa y es ser una muy buena respetuosa de la respuesta. figura Ya. presidencial. Quiero agradecerle a las dos que nos hayan acompañado. Es una de las primeras veces que podemos tener a dos de los que se enfrentan, políticamente hablando, estamos hablando, en una elección de partido, así que les Es un agradezco. partido sano y yo creo que hay que cuidarlo y que fue un gran debate, compañera. Ya. Ok, muchas gracias por haber venido y a ustedes en sus casas también. Por supuesto que a ustedes les agradecemos porque una ciudadanía también requiere informarse. Nos parece que todos los partidos políticos, da lo mismo el signo político que tengan, es interesante que debatan de cara a la ciudadanía y para eso está siempre disponible CNN Chile. Muchas gracias por haberse informado con nosotros y nos vemos el próximo